Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al webinar de Lleva la Cuenta. Mi nombre es Ariana Bonás y soy la Product Manager de UnitLink y en el día de hoy vamos a hablar de las megatendencias. Las megatendencias son aquellas industrias que están desarrollando temas que ya son importantes pero serán claves en el futuro, como puede ser la inteligencia artificial, la biotecnología, la transición energética, entre otros. Antes de entrar en materia, me gustaría comentar dos temas. El primero es recordar que este webinar forma parte del programa de educación financiera Lleva la Cuenta. En AXA ponemos a disposición del público en general para acompañaros en reforzar los conocimientos básicos sobre las finanzas personales y la inversión. Este programa no solo tiene este tipo de webinars, sino que también podéis visitar la página de Lleva la Cuenta en la web pública de AXA, donde podréis encontrar contenido tan variado como vídeos cortos sobre temas prácticos, infografías visuales, glosarios con conceptos esenciales sobre finanzas e inversión, información sobre fondos, fondos sostenibles y muchísimas cosas más. Todo este contenido educativo está al alcance de tus manos. ¿Para qué? Para que descubras el programa de Lleva la Cuenta y empieces a tomar las riendas de tu dinero. En segundo punto, recordaros también que esta presentación tiene un carácter meramente ilustrativo. Tiene por objeto ayudar a conocer mejor los mercados financieros y la gestión de las finanzas personales. La idea y opiniones que vamos a compartir en esta sesión no son un asesoramiento ni una recomendación en materia de inversión, ni constituyen una oferta de compra o venta de ningún instrumento o título financiero, dado que en ningún caso estamos analizando las circunstancias específicas de cada uno de vosotros. Es por eso que en el momento de invertir debéis consultar con un gestor experto en finanzas para que evalúe el producto o activo financiero. Dicho esto, pues me gustaría dar la bienvenida a Rocío de Jaureguizar, Sales Manager de Pictet Asset Manager, quien nos contará sobre las temáticas, subtemáticas y todo lo relacionado con las megatendencias y sobre todo cómo podemos invertir en ellas. Rocío, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí y tienes la palabra. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo el equipo de AXA por haber contado con nosotros esta tarde. Y como ya adelantabas, vamos a hablar de cómo invertir en los ganadores del futuro a través de las megatendencias. Y para ello vamos a empezar, como no podía ser de otra forma, definiendo lo que es una megatendencia, que ya lo adelantabas un poquito. ¿Qué es lo que entendemos nosotros por una megatendencia? Pues son aquellas fuerzas transformadoras que van a influir a nivel sociedad, en la economía y al fin y al cabo en la vida de las personas. No estamos hablando de una evolución como puede ser una moda, que sea un año. No sería tampoco una megatendencia algo que sea de crecimiento de 5 años, sino que estamos hablando de crecimiento secular a largo plazo, más allá de un ciclo económico. Y por lo tanto tendría que ser, para considerarse una megatendencia, de crecimiento de 15 años o más. Eso es importante, lo que entendemos por una megatendencia, para entender todo lo que viene a continuación. Y ahora bien, nosotros que llevamos invirtiendo a través de las megatendencias durante bastantes años, con la ayuda de un think tank internacional y luego con la experiencia de los años, hemos llegado a crear un marco, que este sería el marco actual que definimos de las megatendencias, que hemos dividido en 6 grandes bloques y que, como es lógico, vamos monitorizando con el tiempo, porque hay alguna megatendencia que puede agotarse, otra que puede surgir, otra que puede ampliarse el universo, etcétera. Entonces, esto sería un poco, por decir de alguna forma, la foto de las megatendencias que identificamos a día de hoy, que están englobadas, como podéis ver en la imagen, en 6 grandes grupos. Tendríamos el grupo de la tecnología y ciencia, que luego además vamos a meternos un poco más en profundidad, donde tendríamos presentes identificadas las megatendencias de la virtualización, la inteligencia artificial, mayor interconexión, ciencias de la vida y nuevos materiales. Tendríamos en segundo lugar las megatendencias relacionadas con el medio ambiente, donde tenemos 4 megatendencias presentes: cambio climático, escasez de recursos, calidad ambiental y biodiversidad. A continuación estarían las megatendencias relacionadas con gobernanza global, es decir, tensiones geopolíticas y globalización, o mejor dicho, esta ya ha ido variando a desglobalización.
A continuación tendríamos el bloque de demografía, donde podemos leer urbanización, cambio generacional y crecimiento demográfico y migración. Luego pasamos al bloque de economía, donde tendríamos las megatendencias de especialización y complejidad, comercialización, economía de servicios y crecimiento económico. Y finalmente, pero no por ello menos importante, el bloque de sociedad, donde tendríamos el enfoque en salud, el aumento de las desigualdades y la individualización y empoderamiento. Por lo tanto, partimos de esa definición de lo que es una megatendencia, luego pasamos a ver cuáles son las megatendencias que nosotros hemos identificado a día de hoy y que vamos monitorizando. Y a continuación lo que hacemos es ver si en la intersección de varias de esas megatendencias tiene cabida un tema de inversión, es decir, una temática. Nunca lanzaríamos una estrategia donde estuviera presente una sola megatendencia. Como veis, aquí hay 6 megatendencias presentes en el ejemplo de energías limpias o Clean Energy Transition, donde tendríamos presente la inteligencia artificial, el cambio climático y escasez de recursos dentro de la parte de medio ambiente, tensiones geopolíticas, crecimiento económico y enfoque en salud. Normalmente suelen ser 3, 4, 5 o más intersección de megatendencias de donde nosotros sacamos un tema de inversión. Por lo tanto, de la megatendencia al cruce de ellas, que es de donde saldría lo que conocemos como una temática o una idea temática. ¿Esto en qué se materializa? Pues desde Pictet Asset Management en 12 ideas temáticas únicas y luego tenemos adicionalmente en concreto 3 temáticas globales. Pero las temáticas únicas, que son las que podéis ver ahora mismo en pantalla, engloban desde biotecnología y salud, pasando por aquellas que tienen más carga quizás de inteligencia artificial y de tecnología, como pueden ser seguridad, robótica y digitalización. También tendríamos la idea de Smart City, que es todo lo relacionado con diseño, construcción y funcionamiento de las ciudades del futuro. En otro bloque tendríamos Human, tendríamos marcas de gama alta y nutrición. Y finalmente, quizás con un sesgo más de sostenibilidad, agua, madera y energías limpias. Dentro de cada temática, en ese cruce de megatendencias y dentro de la temática que tenemos, debajo siempre va a haber subtemáticas. Si siguiéramos con el mismo ejemplo de energías limpias o Clean Energy Transition, que tendríais a la derecha del todo de vuestras pantallas, podéis ver las subtemáticas presentes en esta estrategia, que sería desde infraestructura, tecnologías habilitantes, almacenamiento de energía, eficiencia en la fabricación, edificios sostenibles, movilidad inteligente y energías tanto solar como eólica. Por lo tanto, partimos de la megatendencia, del cruce sacamos las temáticas y luego siempre de cada una de las ideas temáticas va a haber presentes una subtemática. Y ese ejemplo lo tenéis por cada una de las ideas singulares o únicas de inversión. Lo cual, si lo sumáramos todo, estaríamos hablando de unos 117 segmentos temáticos. ¿Cómo se generan nuevas ideas de inversión en renta variable temática? Pues a través de la gestión activa de nuestros universos de inversión temática. Aquí tenéis cronológicamente todas las ideas que hemos ido lanzando en Pictet Asset Management, desde la primera, que fue en el año 95, con biotecnología, hasta la última más reciente, que ha sido en el año 2023. Cada uno de los nombres que veis en pantalla tiene un equipo dedicado y especializado a ese tema de analistas, gestores y especialistas de producto. Y luego una cosa bastante diferenciadora es que cada uno de ellos también tiene un comité consultivo. Eso es un grupo de profesionales de entre 3 o 4 profesionales que son líderes en su industria o pueden ser destacados académicos que lo que hacen es ayudan a ese equipo gestor a identificar pues, potenciales tendencias futuras o a ver que una tendencia se va agotando. Quizás nos ayudan con el reposicionamiento de algún fondo si vemos que se va agotando la megatendencia, etcétera. Por lo tanto, es un equipo de profesionales que no tiene ningún tipo de poder de decisión a la hora de decidir en qué valores invertimos o dejamos de invertir. Eso, por supuesto, lo hace el equipo gestor, pero es verdad que son expertos que nos ayudan a ver a nivel megatendencia hacia dónde van evolucionando.
Una pregunta muy importante es cómo podemos identificar una estrategia temática, es decir, qué es renta variable temática y qué no es renta variable temática. Bueno, son bastantes características, pero las hemos querido englobar las principales, porque había más incluso, en 4 grandes grupos y vamos a verlas muy rápidamente cada una de ellas. Para empezar, la primera sería que sea de crecimiento secular, que sea una estrategia sin índice de referencia, que haya diversificación. Aquí hablaremos tanto de la pureza como de la participación activa. Y, por último, que sea de gestión activa. Si empezamos por la primera, que sean de crecimiento secular, es decir, que vayan más allá del ciclo económico, que no dependan del ciclo económico. De ahí que hablábamos al principio que las megatendencias son de crecimiento secular a largo plazo, 15 años o más. Aquí lo que podéis ver en pantalla es las empresas del índice de referencia, del MSCI All Countries de forma equiponderada, y los puntitos que tenéis a la izquierda son las empresas del universo temático. Aquí podemos apreciar claramente que esas empresas temáticas han crecido más rápido y han tenido una mayor visibilidad que las empresas de renta variable global tradicional. Por lo tanto, que vayan más allá del ciclo económico, crecimiento secular. Esa sería la primera característica a tener en cuenta si queremos averiguar si estamos hablando de una estrategia temática o no. En segundo lugar, que no tenga restricciones o unconstrained, como dirían en inglés, y es que, como podéis ver en el gráfico de la derecha, hay bastantes diferencias si nos comparamos con el índice de referencia. Nosotros no tenemos ningún tipo de restricción en cuanto a sectores, capitalización bursátil o geografía se refiere. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que en general, si nos comparáramos con el índice de referencia, en general la renta variable temática tiende a tener una menor exposición a megacaps frente al índice, tiende también a tener una mayor exposición a midcaps si nos comparamos con el índice y, en último lugar, en general sí que son un tipo de estrategias que tiende a tener una menor exposición en energía y finanzas, en esas dos áreas. Por lo tanto, ningún tipo de restricción. Invertimos en compañías de elevada convicción sin importarnos sector, capitalización bursátil o zona geográfica. Algo que para nosotros es clave es la pureza. Es decir, que si un cliente invierte en una de estas estrategias, realmente tenga exposición al tema. ¿Cómo medimos nosotros la pureza? A través del EBITDA o las ventas netas de la compañía que estén directamente relacionadas con ese tema, con agua, con nutrición o con seguridad, por ejemplo. Exigimos un mínimo para estar dentro del universo invertible. ¿Y esto por qué lo digo? Porque si, como veis aquí, partimos del índice de referencia, ¿no?, de la renta variable global, que está compuesto pues, por más de 3.000 valores, y pasamos el filtro de la pureza, nos quedamos con cerca de 250 compañías dentro del universo invertible. Luego ya, obviamente, los gestores pasan al análisis fundamental bottom-up de cara a elegir esa cartera concentrada. Pero para que veáis la pureza, en el gráfico de la derecha podéis ver que más o menos nuestras estrategias temáticas de media tienen un 75% de pureza. Por lo tanto, si alguien invierte en esa estrategia, va a tener una exposición elevada. O es otra forma de decir que vamos a favorecer empresas que son mucho más especializadas frente a grandes conglomerados o empresas genéricas. Por lo tanto, la pureza muy importante. Otra característica relevante es el active share o la participación activa, la hemos traducido así al castellano, que no es otra cosa que la diferencia de la cartera frente al índice de referencia, que en este caso lo tenemos en rosa clarito a la derecha de vuestras pantallas. Es decir, cuánto me estoy separando del índice de referencia, que como podéis ver en nuestras estrategias temáticas, esa participación activa está entre el 80 y el 100%. Es decir, muy elevada participación activa. De nuevo, solo invertimos por convicción. No nos fijamos en ningún momento en los índices de referencia, ni nuestro objetivo es juntarnos al índice. Y, como decía, después del paso de pureza viene el análisis de fundamentales y el largo plazo. Es en lo que más nos fijamos, no nos fijamos en algo como puede ser la capitalización bursátil e invertir en función de eso.
Algo muy interesante es que, como decía, al no estar limitados por región ni tamaño, este tipo de estrategia puede servir como un diversificador a una cartera global de un cliente que tenga distintas cosas dentro. Otra forma de mirar la otra cara de la misma moneda sería lo que tenéis en oscuro, en marrón oscuro, que es el solapamiento o, como podéis ver en la imagen, overlap, es decir, lo contrario, ¿no? Lo que me pego al índice o las compañías que tengo en común, que como podéis ver está entre 0 y 20%, sobre todo entre 0 y 10%, por lo tanto coinciden pocas compañías, ¿no? Estoy invirtiendo en otro tipo de compañías, en otro tipo de porcentajes, en otro tipo de sectores y en otro tipo de geografías. De ahí que pueda ser una buena diversificación. Por lo tanto, que haya una elevada participación activa o un muy bajo solapamiento con el índice. Y algo que a lo mejor ya habéis intuido, ¿no?, de las últimas páginas es la gestión activa. Aquí tenemos dos gráficos. Si nos fijamos por un momento en el de la izquierda, podemos ver la evolución de activos bajo gestión de la renta variable que llaman core, es decir, tradicional. Y podemos ver en marrón oscuro la gestión activa y en rosita claro arriba la gestión pasiva. ¿Qué es lo que podemos ver en este gráfico? Pues que efectivamente en los últimos 20 años la gestión pasiva ha ido aumentando de forma consistente cuando hablamos de renta variable global tradicional, ¿no? El core de la cartera, si queréis. ¿Qué pasa, sin embargo, si miramos en el gráfico de la derecha? Aquí tenemos los mismos datos, es decir, la evolución de los activos bajo gestión, pero en este caso de renta variable temática, siendo la misma barra oscura gestión activa y lo rosita de arriba gestión pasiva. Aquí que podemos ver que, si bien es cierto que en los últimos años algo ha crecido la gestión pasiva, podemos apreciar claramente que cuando hablamos de renta variable temática, el inversor sigue prefiriendo, sin lugar a dudas, la gestión activa. Por lo tanto, importante y última característica sería la gestión activa. Y luego, hablando con el equipo de AXA de una de las megatendencias que veamos que ahora tiene más auge o que nos parece interesante comentar, llegamos a la conclusión de que la inteligencia artificial era una de ellas, ya que ha tenido mucho auge en los últimos años, pero es algo que nosotros vemos que sigue habiendo oportunidades a día de hoy y, sobre todo, que va a seguir habiendo oportunidades en el medio y en el largo plazo. Por lo tanto, invertir en el futuro. Vamos a empezar con esta frase, y es que si hablamos de tecnología y si hablamos del largo plazo, hay que tener en cuenta que tendemos a sobreestimar los efectos de la tecnología en el corto plazo, pero tendemos a subestimarlos en el largo plazo. Y no lo digo yo, lo dice Roy Amara, que es un investigador y futurólogo más conocido por la ley Amara, que lleva su nombre, sobre los efectos de la tecnología. Y quedaros con esta frase porque va a estar muy presente en las siguientes páginas. Y es que la tecnología, como todos a lo mejor apreciamos en nuestro día a día, se está comiendo el mundo, pero tan solo representa un 10% del PIB mundial. De hecho, como podéis ver en la imagen, no llega ni siquiera al 10%, está en torno al 8%, pero como veis, desde Microsoft nos dicen que prevén que el gasto en tecnología como porcentaje del PIB se vaya a duplicar en la próxima década. Por lo tanto, va a crecer de forma muy consistente. Y por otro lado, la innovación ha sido un motor clave a lo largo de la economía digital de los últimos 50 años, que es la imagen que podéis ver en pantalla, donde desde los años 60, entre los años 60 y 80, como podéis ver si vamos un poco de izquierda a derecha, y donde lo que se desarrollaba era el ordenador central, el PC central, había compañías tipo IBM, tipo HP, que nos suenan a todos, que estaban despuntando en esa innovación, en esa ola de innovación en ese momento. Luego pasamos a los años 80, donde era el PC lo que se estaba desarrollando, y ahí se unieron Dell, Intel, compañías similares. Más adelante pasamos a la ola de la innovación del Internet, a partir de los años 90, donde vemos caras muy conocidas, ¿no?, como puede ser Amazon, Google y Facebook. Y luego ya nos empezamos a solapar desde el hecho de poder ver Internet solo en nuestras casas, ¿no?, con esos ordenadores muy grandes que luego iban reduciéndose, que luego eran portátiles, a poder tener efectivamente Internet en nuestros móviles, lo que llamábamos móviles inteligentes o smartphones, que se empezaron a
desarrollar principalmente desde los años 2010 en adelante. Un dato muy curioso de esta gráfica, me parece que es la primera vez que dentro de estas tres compañías, que son Apple, Tencent y ByteDance, ya tenemos dos compañías tecnológicas punteras chinas. Por primera vez, eso bueno, un dato que dejo ahí y que lo interprete cada uno como quiera. Y si ByteDance no os suena tanto, que sepáis que es el responsable, entre otras muchísimas aplicaciones, de TikTok, que os sonará a todos. A continuación, y ya solapándose un poco con lo que es smartphone, que se ha seguido desarrollando, tendríamos todo lo que son servicios de la nube y servicios de software desde los años 2004-2005 en adelante, y es algo que no ha frenado. Ahí ya tenemos a Microsoft, que desarrolló Teams, que es la aplicación que estamos usando hoy, tenemos Amazon, tenemos Salesforce, que hace todo lo que es CRM, que seguramente usáis muchos de vosotros en vuestro día a día en las empresas. Y finalmente, en la nueva ola de innovación donde nos encontramos actualmente, que es la inteligencia artificial, ¿no? Desde el 2022 aproximadamente, ya han puesto 2030 plus, pero bueno, en un futuro, ¿no? Aquí tenemos OpenAI, que es el responsable de ChatGPT, Alphabet, que entre otros es el responsable de Photoshop, Microsoft, Google, Amazon, pero también Nvidia y TSMC, que es una compañía que muchos conoceréis, taiwanesa de fabricación de semiconductores. Es decir, estos dos últimos serían más los facilitadores del desarrollo de la inteligencia artificial. Por lo tanto, esta sería un poco la foto de cómo ha ido evolucionando esa innovación en la economía digital en los últimos 50 años de desarrollo tecnológico. Y es que la inteligencia artificial, aunque os ponía, como veíamos en la última imagen, ¿no? Desde 2022 en adelante, ahí es donde hemos empezado a vivir el boom, pero realmente no empezó en 2022, lleva muchos años ya desarrollándose. Y lo cierto es que podéis ver aquí, en este gráfico, si veis de la línea negra o de la línea gris para arriba, esos serían los sistemas donde la inteligencia artificial ya saca mejor nota, por decirlo de alguna forma, que nosotros, que los humanos. Mientras que si miráramos de la línea gris-negra para abajo, sería donde los humanos destacamos frente a la inteligencia artificial. No sé si veis que a partir del año 2017-18, absolutamente todas están ya por encima de la línea. Es decir, si analizáramos la comprensión escrita, la comprensión oral, la comprensión en imágenes, la comprensión lectora y la comprensión de idiomas, es algo en lo que la inteligencia artificial ya nos supera, y de ahí que creamos que puede ser un importante catalizador para la eficiencia y para crear oportunidades de inversión en distintos sectores. Y de la inteligencia artificial pasamos a la inteligencia artificial generativa, que no es otra cosa que un nuevo nivel, como veis aquí, o un nuevo escaloncito, por decirlo de alguna forma. ¿A qué hace referencia la inteligencia artificial generativa? Pues al uso de la inteligencia artificial para crear contenido, ya sea texto, imágenes, música, audio o vídeos. Todo eso sería inteligencia artificial generativa, que como veis está dentro, está en el centro de esa cebolla, por decirlo de alguna forma, de esas capas que tiene la inteligencia artificial. Algunas de las aplicaciones más usadas o del día a día de hoy, de la inteligencia artificial generativa es la capacidad que tiene de consultar, por ejemplo, gran cantidad de datos, que es algo que nosotros no somos capaces, los humanos, mejorar interacciones con los clientes a través de chats mejorados o a través de experiencias de búsqueda mejoradas, o también ayudar con ciertas tareas repetitivas de nuestros trabajos, como puede ser pues, responder a solicitudes de propuestas, localizar contenido de marketing en diferentes idiomas o comprobar el cumplimiento de la contratación de los contratos que tenemos con los clientes. Por lo tanto, podéis ver también cómo a la derecha la inteligencia artificial generativa podría realmente generar importantes aumentos de productividad, como lo que he dicho, ver muchos datos, ayudarnos en esas tareas más tediosas. Todo va a depender, lógicamente, de cómo se implementa y de los plazos de adopción, ¿no? Tanto de las capacidades como de los plazos de adopción va a ser muy relevante para ver cómo se va a integrar. La inteligencia generativa llega pronto y a lo grande. Aquí en este gráfico, la imagen está un poquito más a la izquierda, pero lo explicamos muy brevemente. Este gráfico de la izquierda son los usuarios de Internet en el mundo, es decir, no es la inteligencia artificial.
Acordaros cómo en 1996 estábamos al principio de ese crecimiento absolutamente exponencial en el uso de Internet, hasta día de hoy. ¿Qué es importante saber de este gráfico? Pues que los expertos de Wall Street subestimaron de forma bastante elevada el tamaño de lo que iba a ser la oportunidad del PC, de Internet, de la oportunidad que podía ser el móvil y de todo lo que es la nube y los servicios de la nube en un 38%. Es decir, como decíamos en la frase con la que comenzábamos, en ese largo plazo, porque esto al final engloba más de 24 años, más de 25 años, tendemos a subestimar la oportunidad de la tecnología en el largo plazo. Entonces, si cogiéramos este gráfico y lo aplicáramos a la inteligencia artificial generativa a día de hoy, estaríamos aquí, donde la flechita, que en realidad quiere señalar a 1996. Es decir, si este mismo gráfico, ¿dónde estamos en el momento de desarrollo de lo que es inteligencia artificial generativa? Pues estaríamos realmente incipiente, realmente en el nacimiento de esa curva exponencial que va a venir en los próximos 20-25 años. De hecho, ya hay expertos en tecnología que señalan que la curva de adopción de la inteligencia artificial generativa va a ser mucho más rápido que lo que fue la electricidad o lo que fueron las máquinas de escribir. Por lo tanto, veremos si es incluso más rápido y más exponencial de lo que fue el número de usuarios de Internet en el mundo. Y luego también relevante señalar la capacidad que tiene el mercado a día de hoy, ¿no? Si vemos desde 2020 a las estimaciones hasta 2030, vemos que va a ser un mercado que va a llegar al trillón de dólares americanos. Y también es importante ver el porcentaje de gasto en tecnología que para 2030-2032 va a estar por encima del 10%. Por tanto, algo también relevante a tener en cuenta. Y luego dentro de dónde estamos viendo oportunidades que podamos aplicar la inteligencia artificial generativa, porque cada vez vemos que va a ser más transversal y que va a tocar distintos sectores, pues un ejemplo de donde vemos oportunidades es en el área de la ciberseguridad, porque al final la inteligencia artificial generativa aumenta la demanda de ciberseguridad. Como podéis ver aquí a la izquierda, el gasto en seguridad vemos que está creciendo hasta 3 veces más rápido que lo que es la tecnología en general. Es decir, tenemos que ser capaces de defendernos de esas vulnerabilidades, de esos ciberataques, tanto a nivel personal, nosotros, como a nivel compañía, como a nivel gobierno. Por daros un ejemplo muy simple, no sé si algunos de vosotros tuvisteis la suerte o la desgracia quizás de estar de vacaciones en julio y encontraros viajando en ese momento, quizás lo visteis por las noticias, pero en julio hubo una actualización de software a nivel global que fue defectuoso y que creó el caos mayor conocido de la tecnología de la información, tanto en aeropuertos, en estaciones, en servicios de sanidad, en bancos y en compañías a nivel global. Por lo tanto, ser capaces de defendernos de esas vulnerabilidades y de esos ataques cibernéticos va a ser absolutamente primordial. También luego hay otros temas relacionados con la ciberseguridad, como puede ser de dónde vienen esos datos, la calidad de los datos, por lo tanto, varios temas que van a hacer que aumenten la demanda de ciberseguridad relacionado con la inteligencia artificial generativa. Otro área donde nos parece que hay oportunidades es en el software de aplicaciones a nivel empresa. Es decir, es un mercado que sigue siendo muy rentable, tiene mucho apalancamiento operativo y vemos que hay un crecimiento sostenido. En el gráfico de la izquierda podéis ver la evolución de los años desde el 21 hasta el 27, la primera barrita que significa que son los servicios de infraestructura, la segunda que sería la evolución de los servicios de software y la última que es seguridad de software. ¿Qué es lo que podemos ver? Pues que tanto empresas como consumidores han estado centrándose cada vez más en datos en la nube y esto lo que crea es una oportunidad atractiva para infraestructura, en plataformas y en aplicaciones. Y luego a la derecha podéis ver cómo sí que es cierto que ha habido varios años donde se ha seguido eso de crecer a toda costa. Y quizás en algunas compañías se ha demostrado que ha habido una contratación excesiva. Pero sí que es cierto que a día de hoy las empresas están enfocándose tanto en preservar como en mejorar la rentabilidad, al mismo tiempo que se benefician de un aumento de la demanda tecnológica de la información. Por lo tanto, aquí tenéis algunos ejemplos de compañías que materializan esa oportunidad que vemos en software de aplicaciones.
Y finalmente, por dar un tercer ejemplo de dónde estamos viendo oportunidades, sería en lo que llamamos tecnologías habilitantes dentro del área de los semiconductores. Un sector o un área que vemos que está incrementando, es cierto que sigue expuesta a los mercados de consumo, pero vemos que cada vez está siendo más impulsada por los servidores, por los centros de datos y por el almacenamiento. Si nos fijamos un segundo en el gráfico de la izquierda, podemos ver cómo el mercado de los semiconductores de cara a 2030 va a alcanzar el 1 trillón de dólares americanos, según las estimaciones, y ahí podéis ver el desglose entre lo que es infraestructura por cable inalámbrico, que sería lo rojito, servidores, centro de datos y almacenamiento, donde nosotros estamos positivos, todo lo que es smartphones, PCs y consumo electrónico y otros. Y luego a la derecha podéis ver cómo los procesadores de inteligencia artificial van a representar, o ya están representando más bien, un impulsor significativo de crecimiento. Tenemos al CEO de TSMC, que como comentábamos antes es una empresa taiwanesa líder en fabricación de de semiconductores, y comentaban que esos procesadores de la inteligencia artificial representaban un 6% o representan un 6% a día de hoy de sus ingresos totales de la compañía y que esperan que en tan solo 5 años ese porcentaje sea de 2 dígitos de sus ingresos. Por lo tanto, como mínimo se duplique. Luego tenemos a caras muy conocidas por todos, al CEO de Tesla, el señor Elon Musk, y al CEO de Meta, el señor Mark Zuckerberg, que a todos nos suenan, donde explican la importancia que tienen esos procesadores de inteligencia artificial y en concreto lo que les aporta NVIDIA de cara a ellos evolucionar y seguir mejorando año a año. Y finalmente desde Microsoft nos dicen que están haciendo la próxima ola de computación. Ellos ven cómo tanto experiencias inmersivas de próxima generación y modelos avanzados de inteligencia artificial fundamental ven realmente un surgimiento de una nueva plataforma de computación. Por lo tanto, ven que va más y un futuro bastante brillante en este sentido. Y ya para ir acabando y dejar tiempo a las preguntas que podáis tener, queríamos concluir como con 3 grandes ideas, ¿no? Hemos visto cómo la inteligencia artificial efectivamente ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años en diversos sectores. Creemos que va a ser cada vez más transversal y va a tocar, si queréis, en más sectores todavía. Y esperamos que esa expansión continúe a medida que vamos viendo cómo aumenta la regulación. Hay oportunidades en este área de la inteligencia artificial gracias a los avances tecnológicos, gracias a un aumento de datos disponibles y gracias también, entre otras cosas, a la capacidad de procesamiento que hay cada vez mayor. Es cierto que también hay ciertos desafíos, hay ciertos retos que no hay que perder de vista. Algunos de ellos puede ser pues, todo lo que es la privacidad de los datos o todo lo que es la ética en el uso de los algoritmos, por ejemplo. Por lo tanto, muchísimas oportunidades, pero también desafíos y retos que hay que seguir de cerca. Y por lo tanto, es un área en el que creemos que hay potencial real y duradero. Hasta aquí lo que os quería comentar. Muchísimas gracias por vuestra atención y encantada de intentar resolver cualquier duda que haya podido surgir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Mira, hay preguntas súper interesantes. Voy a escoger un par de ellas, ¿vale? El resto que no podamos responder, podéis dejarlas en el canal que vamos a buscar la manera de poder responderlas, pero me voy a centrar primero en estas 3, ¿vale? La primera nos preguntan, ¿existen fondos de inversión o ETFs que se centren específicamente en aprovechar las megatendencias? ¿Y cuál podrían ser adecuados para un inversor que tiene poco conocimiento en mercados financieros? Bueno, lo primero que diría es la gran diferencia entre las ETFs y los fondos de renta variable temática, que es lo que hemos comentado en ese gráfico que veíamos la gestión activa y la gestión pasiva. Es decir, si estamos hablando en concreto de renta variable temática, me iría sin lugar a dudas a la pata de gestión activa. Dicho eso, fondos temáticos sí que hay una gran variedad. Yo creo que como primer punto diría que siempre hay que ir de la mano de un buen asesor que en función de tu perfil de riesgo, de liquidez, entre otras 1000 cosas, te dé una recomendación muy personalizada según tus necesidades. Por lo tanto, sí que hay gran variedad. Hay
unos que son más defensivos, otros que son más de crecimiento, unos que van a tener más volatilidad, otros menos. Pensad que es renta variable, gestión activa, es decir, que como la renta variable va a tener su volatilidad y va a estar expuesto a lo que vaya ocurriendo en el mercado, pero yo creo que la pata más importante, sobre todo para aquel inversor que, como decías, tiene poco conocimiento, sería ir de la mano de un buen asesor. Muchísimas gracias, Rocío. Pues mira, a raíz de tu respuesta me viene muy bien para introducir otra pregunta que nos han hecho, ¿no? Que es, como bien has dicho, las megatendencias es renta variable, con lo que la pregunta ¿es recomendable diversificar las inversiones para aprovechar varias megatendencias o es mejor centrarse en una sola área de enfoque? Bueno, volvería un poco de nuevo a la respuesta primera. Damos por hecho que vamos de la mano de un buen asesor y ese es quien va realmente a ti con nombre y apellidos a asesorarte. Dicho eso, igual que se puede diversificar entre renta fija, renta variable, los distintos tipos de activo que existen para crear una cartera diversificada, dentro de lo que es renta variable temática también se puede diversificar. Como decía, hay unas que son más defensivas, otras que son menos, hay unas que tienen más Europa, otras que tienden a tener más Estados Unidos. En general, las estrategias de renta variable temática suelen tener exposición a 3, 4 sectores. Entonces, yo creo que lo que me parece muy relevante es entender la temática que estamos mirando, la temática que estamos analizando, pues dentro de agua, cuáles son los 3, 4 sectores que tiende a repetirse siempre en esta temática y en función de eso, ver si son sectores a los que queremos tener exposición o no. Es decir, me parece muy importante entender lo que hay debajo. Yo explico cómo lo hacemos nosotros, quizás cada uno lo haga de una forma distinta, pero sin lugar a dudas se puede diversificar. Y otro tema que quizá no hemos comentado mucho, muy rápidamente, es que existen temáticas únicas y temáticas globales. Es decir, a lo mejor si queremos iniciarnos en la inversión en renta variable temática, tiene sentido empezar por una estrategia que sea multitemática, que quizás englobe varias y si no sabemos pues, elegir entre seguridad y digitalización, pues quizás coger una que tenga exposición a varias megatendencias y a varios temas. Pues claro, Rocío. Y ya por último, voy a cerrar con una pregunta que nos pregunta Juan, que es ¿cómo puedo identificar empresas o activos específicos que estén bien posicionados para beneficiarse de las megatendencias? En específico, bueno, Perdona, que no te dejo es- acabar. Sí. no, ¿cómo? Ya he terminado, he terminado. Ah, vale, vale. Pues muy buena pregunta, muchas gracias. Yo creo que eso es exactamente lo más complicado, ¿no? El hecho de poder identificar esas compañías, identificar esas compañías que realmente vayan a ser los ganadores del futuro. Yo creo que para eso lo importante es ver en qué estrategia inviertes, ¿no? En nuestro caso, cada estrategia temática tiene un equipo de expertos dedicados, analistas, gestores, especialistas de productos que están 100% dedicados a esa estrategia. El filtro que hacemos de la pureza, es decir, que sean compañías que realmente tengan exposición muy elevada a ese tema y, por supuesto, el análisis fundamental de las compañías y el saber seleccionarlas. Por lo tanto, me parece que es la parte más complicada y yo me dejaría llevar por equipos especialistas que tengan un largo track record y que se haya demostrado, ¿no?, el conocimiento que tienen en ese área. Muchísimas gracias, Rocío, y sobre todo por mojarte y dar estas respuestas tan concretas. Pues nada, pues por nuestra parte, daros las gracias por haberos unido a esta llamada. Esperamos que este webinar os haya sido de utilidad y sobre todo que nos vemos en el próximo webinar de Llevar a Cuenta. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Un saludo, buenas tardes, Un hasta la saludo. próxima.